Muy buenos días, abogada. Nosotros somos el grupo número 4 y está conformado por los siguientes integrantes: Melanie Mendoza, Meilín Arana, Stephanie Yepes, Dana Suárez, Diego Samaniego, Samante Torres y mi persona, Luisa Guerrero. Como primer punto, yo les vengo a hablar sobre qué es el mandato y cómo se denominan las partes que intervienen en él. Bueno, en el Código Civil, en el artículo 2020, nos dice que el mandato es un contrato en que una parte confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgos de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta sería el apoderado, procurador, y en general sería mandatario. Como segundo punto, yo les vengo a hablar también sobre las características. Bueno, puede ser oneroso. Bueno, en sí es oneroso cuando ambas partes reciben valores económicos y gratuitos, cuando no hay intereses patrimoniales, o sea que los valores económicos le corresponden a una sola parte. También es un contrato típico o nominado, es decir, está específicamente contemplado y regulado por la ley. Es un contrato principal, existe por sí mismo, se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Es un contrato conmutativo, es un acuerdo voluntario en el que cada parte conoce sus derechos desde el inicio del mismo e intenta que ambas partes tengan un trato igualitario. Es un contrato de tracto sucesivo, regulan una serie de entregas o prestaciones periódicas que intervienen durante algún tiempo prolongado. Es un contrato bilateral, es un acuerdo de voluntad en el cual se generan derechos y obligaciones en ambas partes. Es un contrato de medios y no de resultados. Bueno, será consensual según la naturaleza jurídica del acto o actos por el cual fue conferido. Son aquellos que quedan perfeccionados o concluidos con todos sus defectos desde que las partes se ponen de acuerdo. Como tercer punto, también les vengo a hablar sobre qué claves propone la ley por conocer si se trata o no de un mandato. Bueno, es esencial identificar varias características claves establecidas por la ley. Primero, debe existir consentimiento entre las partes involucradas. El mandante, quien confiere el cargo, y el mandatario, quien acepta realizarlo. Este consentimiento puede ser expreso o tácito. Además, debe haber un objeto claro y definido, es decir, una tarea o conjunto de tareas específicas que el mandatario debe realizar en nombre y por cuenta del mandante. El mandato puede ser gratuito o oneroso. Y en caso de ser oneroso, el mandatario tiene derecho a una retribución por sus servicios. Es importante que el mandatario o el mandato es en principio revocable a voluntad del mandante, salvo acuerdo o contrario. Otra característica esencial de mandato es la prestación, lo que implica que el mandatario actúa en nombre y por cuenta del mandante, produciendo efectos directos en esa esfera jurídica de este último. Muchas gracias. Buenas noches, abogada. Yo voy a hablar sobre las modalidades de mandato que existen. Bien, según el doctrinario Rafael de Pinavera, autor de Diccionario del Derecho, donde en este aborda y define con claridad las modalidades del mandato y otros conceptos del derecho civil, describe los siguientes tipos de mandato, como lo son el mandato general, que en este autoriza al mandatario a realizar todos los actos de administración relativos a los negocios del mandante. No incluye actos de disposición a menos que se lo establezca expresamente.
Un ejemplo de esto podría ser que un propietario de varias propiedades confiere a un administrador el poder de manejar el alquiler, mantenimiento y reparaciones de todas sus propiedades. El mandato especial limita la actuación del mandatario a uno o varios actos específicos o a un negocio determinado. Este tipo de mandato debe especificar claramente los actos por los cuales el mandatario está autorizado. Un ejemplo de este sería que un empresario otorga a su abogado un mandato especial para vender una propiedad específica. Bien, el mandato gratuito. El mandatario en este actúa sin recibir una remuneración por sus servicios. Se presume gratuito a menos que se acuerde lo contrario. Un ejemplo podría ser que un amigo otorgue el poder de gestionar su cuenta bancaria mientras el otro está fuera del país, sin que el segundo reciba compensación alguna. Mandato oneroso. El mandatario recibe una remuneración por sus servicios. Es más común en relaciones comerciales y profesionales. Un ejemplo de este podría ser que una empresa contrata a un gestor profesional para manejar sus inversiones y le paga una comisión por sus servicios. Bien, puede considerarse un mandato la simple recomendación de negocios ajenos. Según el artículo 2025 del Código Civil, nos dice que la simple recomendación de negocios no es en general mandato. El juez decidirá según las circunstancias si los términos de la recomendación envuelven el mandato. En este caso, en caso de duda, se entenderá recomendación. Como ejemplo, supongamos que en un contrato entre dos empresas, la empresa A le dice a la empresa B, te recomendamos encarecidamente que utilicen los servicios de la empresa C para sus necesidades de transporte. La empresa B no está segura si esa recomendación debe ser seguida obligatoriamente. Si la empresa B decide no utilizar los servicios de la empresa C y surge una disputa, un juez revisará el contrato y la comunicación para determinar si la recomendación de la empresa A debe ser considerada como un mandato. Si el juez encuentra ambiguo el lenguaje y las circunstancias no aclaran suficientemente la intención de la empresa A, decidirá que fue una recomendación y no un mandato. ¿Qué sucede con el mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo o que por necesidad imperiosa excede de su mandato? Según el artículo 2026 del Código Civil nos dice que el mandatario que ejecuta de buena fe o un mandato nulo o que por una necesidad imperiosa sale de los límites de su mandato se convierte en agente oficioso. Para especificar un poco más sobre este tema, imaginemos que Ana le da a Juan un mandato para vender su automóvil por $10,000. Sin embargo, Ana no tiene los documentos de propiedad necesarios, por lo que el mandato es nulo. Juan, actuando de buena fe y sin saber que el mandato es nulo, vende el automóvil. En otra situación, supongamos que Ana le da a Juan un mandato para comprar ciertos suministros para su negocio, pero debido a una emergencia como esta podría ser el incendio del almacén, Juan decide comprar suministros adicionales no especificados en el mandato para evitar pérdidas mayores. En ambos casos, Juan se convierte en agente oficioso. En la primera situación, porque actuó de buena fe ejecutando un mandato nulo, y en la segunda, porque actuó fuera de los límites del mandato debido a una necesidad imperiosa. Muchísimas gracias. Bien, establezcamos la diferencia entre mandato y agencia oficiosa. De acuerdo con doctrina de Rodrigo Ugarte Niemes, el mandato es un contrato consensual, esto es, que no requiere de documento escrito para nacer a la vida jurídica, sino que basta que las partes se pongan de acuerdo verbalmente o de cualquier otra forma que se evidencien sus voluntades. Esto en cuanto a mandato. Ahora,
nos vamos al artículo 2186 del Código Civil, en donde nos da una breve definición de la agencia oficiosa. La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamado comúnmente gestión de negocios, es un cuasi contrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna persona se obliga para con ésta y la obliga en ciertos casos. Además, en el artículo 2187 nos menciona, el mismo Código Civil, que las obligaciones del agente oficioso o gerente son las mismas que las del mandatario. Entonces, este artículo, de cierta forma, evidencia una razón por la cual tanto el mandato como la agencia oficiosa podrían ser fácilmente confundidos. Entonces, ¿qué podemos decir de la agencia oficiosa? Que es una forma de mandato en la que no hay un contrato en su origen, sino un comportamiento de las partes similar al mandato. Para el efecto, debe poderse apreciar los elementos esenciales del mandato. Identificados estos elementos esenciales, existe un mandato. En suma, la agencia oficiosa es un mandato sin celebración inicial del contrato, pero con conductas posteriores que solo hubieran sido posibles si la voluntad de las partes hubiera sido igual a las de un mandante o un mandatario. Ahora, ¿exige alguna formalidad especial el encargo que es objeto del mandato? Para ello nos vamos a nuestro Código Civil en el artículo 2027, que nos dice que el encargo que es objeto de mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible y aún por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra. Pero no se admitirá en juicio la prueba testimonial, sino en conformidad a las reglas generales, ni la escritura privada cuando las leyes requieran un instrumento auténtico. Vamos a ir desglosando este artículo. Primero, como lo menciono, una de las formas de constituirse el mandato es mediante escritura pública o privada. El mandato puede formalizarse mediante un documento escrito, y este documento escrito puede ser público o privado. Cuando nos referimos a una escritura pública es cuando se hace ante un notario, que justamente es el tercero que da fe pública de este acto jurídico. Cuando hablamos o nos referimos a escritura privada es cuando simplemente se da este acto jurídico entre las partes sin la presencia de un notario. Pongamos un ejemplo. Pedro puede otorgar un mandato a María para que gestione la venta de una propiedad mediante un contrato firmado ante un notario, esto es, escritura pública. O también un simple contrato escrito y firmado por ambas partes, sin la necesidad de un notario, que eso ya sería escritura privada. Otra de las formas de constituirse el mandato es mediante cartas. El mandato puede también constituirse a través de estas cartas intercambiadas entre las partes. Es decir, si Ana envía una carta a Luis pidiéndole que administre sus bienes y Luis responde aceptando, estas cartas pueden constituir el mandato. ¿De qué otra forma nos menciona nuestro artículo que se puede constituir el mandato? Se puede constituir, las partes pueden acordar el mandato de forma verbal. Es decir, que si Laura le pide verbalmente a Juan que realice ciertos trámites bancarios y Juan acepta, se ha constituido un mandato verbal, un mandato simplemente dicho, de boca. Ahora, el mandato puede ser constituido por cualquier otro medio que deje clara la intención de las partes de crear esta relación jurídica. Es decir, que un correo electrónico o un mensaje de texto donde ambas partes acuerdan el mandato puede ser considerado válido. En cuanto a la aquiescencia tácita, si una persona consiente tácitamente, o sea, de manera implícita, en que otra gestione sus asuntos,
también se considera constituido el mandato. Por ejemplo, si Roberto permite que su hermano Miguel maneje sus cuentas bancarias y no objeta, se considera entonces que hay una aquiescencia tácita al mandato. Aquí se han mencionado las formas en las que se constituye el mandato. Pero entonces, ahora, ¿yo cómo sé cuando el contrato de mandato se reputa perfecto? Nos vamos al artículo 2028, donde menciona que el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. La aceptación puede ser expresa o tácita. La aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato. Bien, vamos a desglosar las formas de aceptación del contrato de mandato. Está la aceptación expresa, ¿no? La aceptación expresa, ¿qué es? ¿O cuándo ocurre? Ocurre cuando el mandatario declara explícitamente, ya sea verbalmente o por escrito, que acepta el encargo. Por ejemplo, si Ana le envió un correo electrónico a Juan pidiéndole que administre sus bienes, y Juan responde con un correo diciendo, acepto el encargo, esta es una aceptación expresa. Ahora, vámonos a la otra aceptación que nos dice nuestro Código Civil. Dice la aceptación tácita. ¿Qué es la aceptación tácita o cuándo se da? La aceptación tácita se da cuando el mandatario realiza actos que implican la ejecución del mandato sin necesidad de una declaración explícita. Un ejemplo es que si Carlos le pide a María que gestione la venta de su coche, y María, sin responder explícitamente, sin decir, está bien, acepto, María empieza a buscar de una los compradores y anuncia el coche en varios medios. Sus acciones, es decir, el accionar directamente, constituye ya una aceptación tácita del mandato. Aceptando el mandato, ¿puede el mandatario retractarse? Esto lo podemos encontrar en el Código Civil, en el artículo 2028, inciso 2, que nos dice, aceptando el mandato, podrá el mandatario retractarse, mientras el mandante se halla todavía en aptitud de ejecutar el negocio por sí mismo o de comentarlo a diversas personas. De otra manera, se hará responsable en los términos del artículo 2071, que nos dice, la renuncia del mandatario no dará fin a sus obligaciones, sino después de transcurrido el tiempo razonable. Para que el mandante pueda promover a los negocios encomendados, de otro modo, se hará responsable de los perjuicios que la renuncia cause al mandante, a menos que se halle en la imposibilidad de administrar por enfermedad u otra causa. Buenas tardes, abogada y compañeros. Continuando con el tema, como sabemos, el mandato está encaminado a que una persona realice a nombre del mandante actos sobre sus negocios y también pueda ejercer su representación. Sin embargo, todas estipulaciones deben estar contempladas dentro del contrato o el instrumento en el que se delega. Manuel Osorio sostiene, contrato que tiene lugar cuando una parte da a otra poder, que ésta acepta para representarla al efecto de ejecutar en su nombre y por su cuenta un acto jurídico o una serie de actos de esa naturaleza. ¿Cómo se procede en el caso de constituirse dos o más mandatarios y el mandante no divide la gestión? De acuerdo al artículo 2031 del Código Civil, nos menciona lo siguiente. Si se constituyen dos o más mandatarios y el mandante no ha dividido la gestión, podrá dividirla entre sí los mandatarios, pero si se les ha prohibido obrar separadamente, lo que hicieren de este modo será nulo. Por la representación, dentro de este tenemos a los no representativos, que suceden cuando el mandatario encomienda un negocio al mandatario, quien actúa a nombre propio sin que figure el nombre del mandante.
es decir, actúa como si lo hiciera a nombre propio, asumiendo en sí mismo los riesgos del negocio. El maestro Gutiérrez y González ilustra: contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante él o los actos jurídicos que éste le encarga, pero al momento de realizar él o los actos con relación a otras personas, omite decir a éstas que actúa como mandatario y actúa en el desempeño del asunto, como si actuara para él mismo y en su propio nombre. Ahora, los mandatos representativos se subdividen en especial y general. El primero ocurre cuando se encarga a una persona la gestión de uno o más negocios de forma específica, pudiendo extinguirse una vez que el mandatario ha ejecutado el encargo salvo disposición en contrario. El segundo sucede cuando el mandante delega la gestión de todos sus negocios al mandatario. El citado jurista ilustra: es el contrato que se encarga y que pueden consistir en que administre los bienes del mandante, o bien en su caso para que los enajene, o finalmente para que se haga cargo de todos los actos judiciales en que el mandante sea o desee ser parte. Ahora vamos a aprender sobre los efectos del hecho que se constituye el mandatario a una persona menor de edad. De acuerdo a lo que nos menciona el artículo 2032, nos dice: si se constituye mandatario a un menor, los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros, en cuanto obliguen a estos y al mandante, pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros no podrán surtir efecto, sino de las reglas relativas a los menores. La responsabilidad del mandatario, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 2033 del Código Civil, el mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo. Esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado. Por el contrario, si el mandatario ha manifestado la repugnancia al encargo y se ha visto en cierto modo forzado a aceptarlo, cediendo a las instancias del mandante, será menos estricta la responsabilidad que sobre él recaiga. Las facultades del mandatario: debe ejecutar el mandato personalmente. Si hay sustitución, esta puede ser amplia o restringida. Se puede sujetar a las instrucciones recibidas del mandante. En caso de que el mandatario no recibiera instrucciones concretas, debe actuar prudentemente como si se tratan de su propio negocio. Debe rendir cuentas acerca de la ejecución del mandato. Cabe destacar a su vez que el mandato exige por condiciones propias de las cuestiones patrimoniales que estemos adecuados a realizar dicha tarea, efectuar los actos de administración como pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo les vengo a hablar sobre el ámbito jurídico del mandato en general. El mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de las cosas en que las leyes le autoricen para obrar de otro modo. Esto se encuentra en el artículo 2035 del Código Civil ecuatoriano. ¿Qué nos quiere decir con este artículo? Pues que el mandatario no se arrogará funciones fuera de lo estipulado en el término del mandato, que ya sabemos que el mandato es un contrato, la cual establece las funciones que llevará este mandatario para ejercer dicho contrato y no podrá arrogarse funciones. Eso es lo que se quiere explicar en este artículo. Pero ¿cuáles son los deberes más importantes que impone la ley a este mandatario? En el artículo 2036 nos explica, del Código Civil ecuatoriano, nos explica que el mandato, o sea, este contrato, no confiere naturaleza al mandatario, al que firma, ¿no?, más que el poder de ejercer el acto administrativo, como son
los pagos de deuda, los cobros de las mismas deudas al mandante, también pertenecer unos u otros giros administrativos ordinarios, perseguir por medio de juicios a los deudores, intentar acciones petisorias o interrumpir las prescripciones. O interrumpir prescripciones en lo que gira alrededor de los actos que tiene capacidad el mandatario. Contratar y reparar las cosas que administra y comprar los materiales necesarios para el cultivo, los beneficios para la tierra, minería o fábrica u otro objeto de industria que se halla en su poder como administrador, encontrado en el poder, o sea, en el contrato, estipulado en el contrato en sí. O por todo, y para todos estos actos que se salgan de estos límites, ahí viene el punto. Necesita un poder especial. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos anteriormente, no se puede arrogar funciones fuera de lo que estipula taxativamente el contrato. El mandatario no puede hacer otras funciones que las que establece el artículo 2036. Por eso que al final dice, necesitará de poder especial. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la prohibición. ¿Qué le está prohibido expresamente al mandatario en la ejecución del mandato? O sea, ¿qué no puede hacer expresamente dentro de este contrato? Esto nos establece en el artículo 2039 del Código Civil ecuatoriano. El mandatario no podrá delegar el encargo si no se lo ha prohibido. Ahora, pero no estando expresamente autorizado para ello, responderá por los hechos del delegado, como de los suyos propios. O sea, son los actos que cometa este mandatario cuando delega unas funciones. Esta responsabilidad tendrá lugar aun cuando se le haya conferido expresamente la facultad de delegar. Si el mandatario no le ha designado a la persona y el delegado era notariamente incapaz e insolvente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que estos actos o esta delegación que haga el mandatario tendrá que tener mucha precaución en el momento de delegar, porque no puede delegar a cualquier incapaz o insolvente. Es lo que nos explica el artículo 2039 del Código Civil. Y eso ha sido toda mi explicación. Muchas gracias. Bien, ahora hablemos acerca de las responsabilidades del mandatario. Según el artículo 2033 del Código Civil estipula, el mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo. Esta responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado. Por el contrario, si el mandatario ha manifestado repugnancia al encargo y si se ha visto en cierto modo forzado a aceptarlo, cediendo a las instancias del mandante, será menos estricta la responsabilidad que sobre él recaiga. ¿Cuál es el ámbito jurídico del mandato general? Según en el artículo 2035 de nuestro Código Civil, el mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen para obrar de otro modo. ¿Cuáles son los derechos o deberes más importantes que impone la ley al mandatario? Según el artículo 2037 dice:
El mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario, perseguir el juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones en lo tocante a dicho giro, contratar las reparaciones de las cosas que administra y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas u otros objetos de industria que se les hayan encomendado. Para todos estos actos que salgan de todos los límites, necesitará de poder especial. ¿Qué le está prohibido expresamente al mandatario en la ejecución del mandato? En el Código Civil, en el artículo 2039, el mandatario podrá delegar el encargo si no se le ha prohibido, pero no estando expresamente autorizado para ello, responderá a los hechos del delegado, como de los suyos propios. Esta responsabilidad tendrá lugar aun cuando se le haya conferido expresamente la facultad de delegar. Si el mandante no lo ha designado la persona y el delegado es notoriamente incapaz o insolvente. ¿Qué atribuciones concede la ley al mandatario? En nuestro Código Civil, en el artículo 2035 se dice: el mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes la autoricen para obrar de otro modo. ¿Qué se entiende cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que le parezca más conveniente? En el artículo 2037, específicamente en el inciso 1, dice: cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que más conviene o le parezca, no por eso se entenderá autorizado para alterar las sustancias del mandato, ni para los actos que exigen poderes o cláusulas especiales. ¿Qué se entiende por cláusulas de libre administración? Asimismo, en el artículo nombrado anteriormente, 2037, en el inciso 2, en cambio dice: por la cláusula de libre administración se entenderá solamente que el mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes designan como autorizados por cláusula. Según la doctrina, esta cláusula implica que la administración pública tiene cierta flexibilidad en su relación con la ley y no está completamente subordinada a ella. En lugar de ser instrumento restrictivo, la norma se concibe como una guía que promueve la acción administrativa y la razonabilidad en su dirección. Es importante destacar que la cláusula de libre administración no implica una ausencia total de control o supervisión legal. La administración pública sigue estando sujeta a ciertos límites y debe actuar dentro de los marcos legales establecidos. Sin embargo, esta cláusula reconoce que la administración tiene cierta autonomía para tomar decisiones y actuar de manera razonable, siempre en cumplimiento de los principios legales y en los intereses públicos.